Una pregunta interesante que me viene en la medida que preparaba el sermón era la siguiente. ¿Cómo nosotros pudiéramos describir una iglesia que ha sido marcada por el Evangelio? Piénselo por un minuto. De hecho, está muy de moda y muy de boga usar el término de una iglesia sana. Pero ¿cómo usted describiría una iglesia sana? ¿Usted describiría una iglesia sana solo porque desde el púlpito se predica el Evangelio y se enseña el Evangelio? ¿Usted describiría una iglesia sana solo porque el pastor o un grupo de hermanos están comprometidos con la verdad del Evangelio? Y la pregunta es genuina. ¿Cómo usted describiría una iglesia que ha sido marcada por el Evangelio? De hecho, si usted tuviese que describirle a otro cómo luciría, imagínese que alguien le está preguntando a usted: miren, me mudé para tal estado y necesito una iglesia sana, una iglesia marcada por el Evangelio. ¿Cómo usted la describiría? Déjeme decirle que en el siglo segundo, año 124, 125, un filósofo de Atenas llamado Arístides se convirtió a Cristo. Y en ese momento, como sucedió desde el momento del nacimiento de la iglesia empezó a sufrir persecuciones por los emperadores romanos. Y Arístides vivía en el imperio romano, que estaban mirando con sospecha a los cristianos y estaban en el negocio, si se puede decir, de perseguirlos. Así que Arístides, en el año 124-25, donde el cristianismo era un movimiento minoritario, era un movimiento que había sido mal entendido y que, como dije, estaba bajo persecuciones, y que muchas acusaciones en contra de los cristianos surgían, tenían odio hacia los cristianos, lo acusaban incluso de adorar a falsos dioses, de inmoralidad, de canibalismo, entre otras cosas. Y en ese contexto, este filósofo Arístides, que Cristo alcanza, que el Señor alcanza, decide escribir al emperador lo que llaman una defensa, la defensa de Arístides, al emperador de ese momento, Adriano. Este emperador estaba a punto de emprender una persecución, o estaba dándole permiso a la persecución, y en esta carta Arístides describe cómo vivían las iglesias. Él no le describió el edificio, ni le dio dirección, ni le habló de lo bonito que el edificio tiene o algo por el estilo, sino que Arístides decidió describir la comunidad. Y él le estaba contando a Arístides, al emperador, en esta defensa, cómo algunos de ellos eran llevados a la prisión por causa de Cristo, y todos los que eran llevados a prisión por causa de Cristo, él le decía al emperador cómo la comunidad se preocupaba por él, cómo la comunidad hacía todo lo posible por liberarlo y por sostenerlo y por apoyarlos. Y luego añadió algo interesante Arístides. Y él dice esto es como él describía a la comunidad: si hay entre ellos alguien pobre o necesitado, alguien que no tiene comida de sobra, ellos ayunan 2 o 3 días para poder suplir con los que ahorran la falta de alimento necesitado. Ellos se reúnen a adorar a Cristo de manera persistente, y ellos reciben al extranjero en su casa como un hermano. Ellos cuidan a la viuda, a los huérfanos, y comparten lo que tienen sin presumir. Para Arístides, esta era la manera de describir la iglesia, y su conclusión fue clara. Él dijo lo siguiente: verdaderamente este es un pueblo nuevo y hay algo divino en medio de ellos. Nosotros nos encontramos en el último capítulo de esta carta, y como bien se escuchó hoy, el penúltimo sermón de este libro de Gálatas, y donde hemos enseñado del Evangelio más nada, y donde Pablo ha venido confrontando a este número de rebeldes, falsos creyentes que se han infiltrado en medio de la congregación y que de una manera u otra están tratando de añadirle al Evangelio un sinnúmero de cosas. Y Pablo ha sido muy claro, persistentemente presentando el Evangelio, compartiendo el Evangelio, de manera que ellos puedan vivir el Evangelio,
Por lo tanto, déjame decirle, el propósito del sermón, al final del sermón, es que usted pueda describir con sus propias palabras, así como lo hizo Aristides, cómo luce una iglesia marcada por el Evangelio. Y ese es el título del sermón, una iglesia marcada por el Evangelio. De hecho, yo hacía la pregunta al principio y le decía, ¿usted la definiría como una iglesia donde está comprometida con la sana doctrina desde el púlpito? Bueno, esa no es solo la marca de una iglesia. Le voy a decir algo para que abra los ojos y el entendimiento. Usted puede encontrar iglesias que son muy comprometidas con la doctrina y la palabra y no ser una iglesia marcada por el Evangelio. La manera que vamos a ver que Pablo continuamente exhorta a la iglesia, anima a la iglesia, es que una iglesia que ha sido marcada por el Evangelio, usted le puede llamar una iglesia sana si quiere, es una iglesia que vive el Evangelio que ha proclamado y ha creído. Y eso se manifiesta en la comunidad. Si la comunidad es la expresión de una iglesia que ha sido marcada por el Evangelio. Y el texto de hoy que fue leído ya, y el sermón de hoy busca poner en nuestros corazones, estampar en nuestros corazones algunas ideas que Pablo viene a usar al cerrar esta carta. Pueden haber múltiples otros elementos que podemos encontrar en la carta, en otras cartas, que pudieran ayudarnos a describir una iglesia marcada por el Evangelio. Pero esta es la idea. El Evangelio forma una iglesia que restaura, que lleva las cargas y hace el bien a la familia de la fe. ¿Ok? Sacando esto del texto que estamos predicando y estos 10 versículos, el Evangelio forma una iglesia que restaura, que lleva las cargas y hace el bien a la familia de la fe. Porque ese Evangelio que nos ha alcanzado, del cual Pablo está hablando, no se queda en nuestros corazones para vivir de manera individual. No, es un Evangelio que nos invita a un estilo de vida en medio de una comunidad imperfecta y que está siendo santificada por la palabra misma. Así que déjenme decirles cómo Pablo, cerrando esta carta, nos quiere ahora y quiere animar a la iglesia de Galacia a ver cómo ellos van a responder a este evangelio que han creído. Pero recuerde que Pablo sabe la división que hay por estos judaizantes. Pablo sabe las falsas acusaciones que hay por medio de estos falsos cristianos, falsos hermanos. Y Pablo viene haciendo una distinción desde el capítulo 5 de cómo luce un verdadero cristiano y ahora cómo luce una verdadera comunidad. Y déjeme decirle algunas cosas que quiero que consideremos a la luz del texto. Lo primero es que una iglesia marcada por el Evangelio va a restaurar al prójimo con humildad. Usted lo ve en el versículo 1. Una iglesia marcada por el Evangelio va a llevar las cargas de los unos con los otros. Y una iglesia marcada por el Evangelio hace el bien a los de la familia de la fe. Yo no sé si usted puede entender esto. El Evangelio que te salvó no te aísla. El Evangelio que te salvó no es para vivir como llanero solitario. El Evangelio que nos alcanzó es para vivir en una comunidad, manifestando las verdades que hemos creído y que hemos abrazado. Así que navegue conmigo y veamos cómo una iglesia marcada por el Evangelio y por qué una iglesia marcada por el Evangelio restaura al prójimo con humildad. Versículo 1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y es interesante cómo Pablo ahora se está una vez más dirigiendo a la familia de la fe, y Pablo viene dejándonos claro de que hay un grupo de gente que se cree espiritual y que había juzgado la espiritualidad en función de ¿qué? De creer en Cristo más la ley mosaica, más cumplir con la ley mosaica. Entonces usted tiene a un grupo de gente dentro de la iglesia que se cree espiritual por el cumplimiento de la ley y por su legalismo. Y Pablo ahora empieza a aclarar y decirle, mire, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ustedes que sí son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a sí mismo. Pablo viene hablando justamente en los versículos anteriores. Si usted nos sigue en el versículo
5, él viene diciendo cómo había entre ellos una tensión que no reflejaba una iglesia que entendía y vivía el evangelio. Usted recuerda en el 5, en el versículo 15, como él decía: pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos con otros. En el capítulo 5, luego otra vez en el versículo 26, Pablo vuelve y hace alusión a esta manera no piadosa de vivir la fe. No nos hagamos vanagloriosos, dice Pablo en el versículo 26, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Pero ahora en el capítulo 6, él quiere modelar esto diciendo que una iglesia que ha sido de alguna manera impactada por el evangelio que él ha predicado, un evangelio más nada, no un evangelio más obras, no un evangelio más sueños, visiones, profecías falsas. No, el evangelio puro que él ha predicado va a restaurar al prójimo con humildad. Ahora observe algunos aspectos conmigo, porque esta comunidad, lo primero que Pablo deja claro, a quien Pablo está llamando a restaurar, es una comunidad de creyentes. Mira el versículo 1, ¿cómo Pablo los llama? Pablo los llama hermanos. Y este término Pablo no lo usa a la ligera. Déjeme decirle, culturalmente los dominicanos usamos ese término a la ligera. Usted pasa un mes en Dominicana y le van a estar llamando mi hermano, mi hermana, y lo usamos de una manera amistosa. Y probablemente en algunas de sus culturas también, pero no así en el caso de Pablo. Cuando Pablo se refiere a hermanos, Pablo tiene claro que es el grupo de creyentes, y no creyentes que creen que son creyentes, sino que Pablo, si usted va conmigo toda la carta, va a darnos, y ya nos ha dado una descripción de quiénes son estos hermanos. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 2 de la misma carta, Pablo dice que estos hermanos son ¿qué? Son aquellos que han recibido el Espíritu por la fe. 3:2 dice: esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo, cuando nos habla de hermanos, se está refiriendo a los que son hijos de Dios por el Espíritu. En el capítulo 4, versículo 6, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Pablo habla y se refiere a los hermanos, a aquellos que no solamente recibieron el Espíritu, sino que nacieron según el Espíritu. Mira el 4:29. En el 4:29 él dice: pero así como entonces el que nació según la carne lo persiguió, al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora, refiriéndose a los libres y los esclavos que hablábamos. Más aún, Pablo se refiere a los hermanos que han crucificado las obras de la carne. En el capítulo 5:24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pablo, cuando habla y se refiere a los hermanos, está hablando de gente que vive y anda en el Espíritu. Gente que vive y anda en el Espíritu. Mira el versículo 25 también de Gálatas 5. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y más aún, Pablo está hablando también de aquellos donde el carácter de Cristo está siendo formado. Usted lo recuerda como él decía: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esta comunidad es una comunidad de hermanos, dígase, una comunidad de creyentes según estas características. Y es interesante. Ahora, segundo, no solamente que era una comunidad de creyentes a quien él está llamando a restaurarse los unos a otros, es una comunidad que está consciente de su vulnerabilidad de caer y pecar. Donde todo el que está aquí, sin excepción, tiene el potencial de caer y pecar. Mire el versículo 1 otra vez del capítulo 6. Hermanos, creyentes. ¿Ok? No gente que cree, sino que gente que cree y que Cristo está siendo formado. Gente que muere a la carne, gente que ha tomado esto como su estilo de vida. Si alguien es sorprendido en alguna falta, en medio de los hermanos, y luego al final del versículo, ¿qué dice? No sea que tú también seas tentado. Lo que deja claro, hermanos, que en esta comunidad no solamente son creyentes, sino que son creyentes conscientes de su capacidad de pecar. ¿Ok?
Y es una buena recordatorio por si alguien nos visita. Esta iglesia no es un museo de santos. Es una iglesia de creyentes redimidos por la sangre que están siendo santificados. Y hoy hablábamos mucho de eso en Fidelis. Todos aquí tenemos el potencial de caer. ¿Y por qué usted entiende que eso es importante resaltarlo? Bueno, porque recuerde que Pablo viene contrastando el legalismo y una de las marcas del legalista es que se ve a sí mismo superior, incapaz probablemente de pecar de la misma manera que un hermano. O más aún, cuando un hermano cae o peca, lo trata con tanta hostilidad y no con este espíritu de mansedumbre del cual Pablo habla. Y además, hermanos, si somos honestos y honestas, esto nos ayuda a tener unas expectativas reales de la iglesia. Cualquier creyente puede caer. Lo que usted no va a ver es un creyente que ha decidido vivir una vida de pecado. No. Una comunidad de creyentes, alguien puede fallar y aquí está la comunidad, dice Pablo, para restaurarlo. Pero usted no va a encontrar un creyente que dice ser creyente y que genuinamente sea un creyente que persiste en abrazar más su pecado que la gracia que lo ha salvado. Así que es una comunidad de creyentes, 1, 2, es una comunidad donde estamos conscientes del potencial que tenemos de pecar. 3, es una comunidad de gente espirituales. ¿Y cómo usted pudiera llamarle a una gente espiritual? Una gente que entiende y vive el evangelio, no una gente que anda en las nubes. Recuerde que estos judaizantes, como dije, perturbadores, se creían más espirituales. Ellos se posicionaban en un lugar especial. Y Pablo conocía que esto estaba presente. Estos hipócritas viviendo una fe, añadiendo al evangelio, diciendo y entendiendo que la fe, la salvación era completa solo si ellos también cumplían con la ley mosaica. Y Pablo tiene una categoría muy clara en este versículo para identificar a los que son espirituales, no a los que se creen espirituales. Ahora déjeme decirle qué no es ser espiritual, para que usted pueda separar también las categorías. Ser espiritual no es tener conocimiento teológico de la Biblia. ¿Ok? Mire, créame, usted va a encontrar gente que sabe de Biblia y no es espiritual, a la luz de lo que Pablo dice. Usted va a encontrar personas que saben las respuestas correctas. Usted va a encontrar personas incluso que le gusta estar en temas teológicos. Eso no lo hace espiritual. El conocimiento teológico, doctrinal, no te hace espiritual. Tampoco es espiritual el saberse las canciones y los himnos que cantamos. Eso no te hace espiritual. Tampoco te hace espiritual ir de misiones, o sea, hacer buenas obras. Tampoco te hace espiritual tener una posición de liderazgo en la iglesia. Tampoco te hace más espiritual servir mucho. Dame decirte, tampoco te hace espiritual tener muchos años en la iglesia. Oh, tengo 10 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia. No te hace espiritual creerte que sabes todo. ¿Quiénes son los espirituales entonces? Por lo cual Pablo les afirma y les dice: ustedes los espirituales. Bueno, el mismo contexto de la carta nos ha dicho a quién Pablo ve como espiritual, y son los hijos nacidos de nuevo, donde el espíritu del Hijo está en ellos. Estos son los espirituales. Son los mismos hermanos que mencionamos y que describimos a través de toda la carta. Son aquellos que tienen la capacidad de discernir y aceptar las cosas espirituales y someterse a ello. Usted recuerda cuando Pablo en la carta de 1 Corintios hace mención justamente a que los carnales no disciernen las cosas espirituales. ¿A qué usted cree que se está refiriendo? ¿Es solamente el conocimiento? No, es el conocimiento que te lleva a vivir a la luz de ese conocimiento. Por lo tanto, si usted recuerda que esta iglesia de Galacia tenía un problemita, y es que habían unos cuantos que creían que eran espirituales porque creían que entendían el evangelio y porque creían que creían. Y ellos ni entendían el evangelio y aún más, consecuentemente, no vivían el evangelio. Y déjame decirle, esto es matemática simple.
No hay manera de que usted viva el Evangelio si usted no vive el Evangelio. Y no hay manera que entienda ni vive el Evangelio si usted no ha nacido de nuevo. Lo que sí nosotros vemos a través de todas las Escrituras es que una persona que ha nacido de nuevo y, como hemos visto, no está bajo el dominio del pecado, pero su relación con el pecado cambió. Ahora tiene una relación de enemistad con el pecado. Y consecuentemente va ahora a vivir a la luz de lo que ha creído. Si usted lee el contexto, usted se va a dar cuenta, los espirituales son aquellos que andan en el Espíritu, manifestando el fruto del Espíritu. Son personas coherentes, son personas maduras, no son una élite particular, son maduros, son los que están siendo formados a la imagen de Cristo y la gente lo ve, son gente que vive en el Evangelio. Y Pablo nos está diciendo, esta comunidad que restaura al hermano es una comunidad de creyentes, es una comunidad que entiende y vive el Evangelio, son los espirituales, a diferencia de los falsos espirituales. Pero más aún, esta es una comunidad que restaura al prójimo con humildad. Eso es lo que nosotros llamamos el proceso de disciplina de Mateo 18. Pero léalo conmigo, hermanos, léalo completo. Versículo 1. Aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, los maduros, los que entienden el Evangelio, déjeme decirle, si usted no entiende el Evangelio, no va a poder restaurar con estas características. Usted lo que va a tener es un látigo, es un martillo. ¿Y qué dice los que son espirituales, los que son maduros, a los que son coherentes? Le dice, restáurenlo en el espíritu de mansedumbre. Y me encanta, dice, mirándote a sí mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Cómo lo vamos a restaurar? El texto dice, con un espíritu de mansedumbre. Esa palabra restaurar es como hacer que alguien sea completamente adecuado de nuevo, que sea plenamente cualificado. Es ajustar, es reparar. Con un espíritu de mansedumbre. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo luce un espíritu de mansedumbre? Déjeme decirle algo. La mansedumbre no es rencillosa, no es arrogante, no es altiva. Cuando nosotros hablamos de un espíritu de mansedumbre, indiscutiblemente hay una persona que nos viene a la mente, ¿sí o no? ¿Quién? Cristo, quien dijo, aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Por lo tanto, cuando yo veo a Cristo y veo el espíritu de mansedumbre al cual Pablo se refiere, claro que es el espíritu de Cristo que recibí por medio del Espíritu, el Espíritu del Hijo, por el que puedo clamar Abba Padre. Ahora tengo el Espíritu correcto para restaurar al que cae, como Jesús lo hizo con Pedro. ¿Te recuerda en Juan? Como Pedro, en Juan 21, Pedro estaba desmoralizado con la ternura y con la paciencia con la que Jesús restaura a Pedro. Jesús sabiendo que Pedro lo iba a negar y Jesús viendo que Pedro lo negó, y aún así Pedro lo restauró. Un espíritu de mansedumbre no es un espíritu de altivez y arrogancia. Sin embargo, es bueno que aclaremos, la mansedumbre no es permisividad, ¿ok? La mansedumbre no significa que yo continuamente, la iglesia continuamente te va a estar aceptando que tú vivas tu vida de pecado. Eso no es mansedumbre, ¿eh? Ay, el hermano volvió a caer. Bueno, pues vamos a ir a visitar, hermano. Usted cayó, sí, se arrepiente, sí. Ay, qué bueno, se arrepintió el hermano. Y no pasa un año, 2 años, medio año, 2 meses. Ay, volvió a caer. No, espérese. Eso no es mansedumbre tampoco, ¿eh? Mansedumbre es una firme y amorosa también confrontación, sin superioridad, pero confrontacional. Tú has pecado y tienes que arrepentirte, y si continúas en tu práctica de pecado, debes de considerar si tú eres un creyente o no. Me encanta que no solamente nos dice cómo lo vamos a hacer, sino que nos da una advertencia, Pablo.
Y dice, mírate a ti mismo también. Por eso requiere humildad. No sea que tú también seas tentado. Mira tu capacidad de pecar primero. Mira el potencial que tú tienes de pecar también. No mires la paja del ojo, mira la viga de tu ojo. Y como dije anteriormente, todos tenemos esta capacidad de pecar y pecar feo. Y lo hemos dicho en Fidelis, estamos en el tema de la santificación en Fidelis. Hermanos, si usted y yo no estamos revolcándonos en el pecado hoy, no es por usted ni por mí, no es porque usted sea bueno ni fuerte. No, si usted y yo no nos estamos revolcando en el pecado hoy, es porque la gracia de Dios nos sostiene. Si la gracia de Dios fuese removida, usted y yo estuviéramos pecando de la manera más fea y horrible posible. Yo siempre hago un ejercicio con mis hijos y le digo, si tú tuvieras la capacidad de hacer algo sin pagar consecuencias y sin ofender a Dios, ¿qué tú hicieras? Claro, yo no le digo que me listen lo que hicieran, pero yo le hago la misma pregunta a usted. Mire lo que su corazón se inclinaría a hacer si usted no tuviera que lidiar con consecuencias del pecado o con rendición de cuentas o con rendición de cuentas de Dios. Si usted se va a dar cuenta que probablemente usted va a ver lo oscuro de su corazón. Todos tenemos la capacidad de pecar feo. Y déjeme decirle, el pecado no mira edad, no mira sexo, no mira oficio en la iglesia, no mira el tiempo que usted tenga en la iglesia, no mira el conocimiento que usted tenga, todo lo opuesto. El pecado solamente es sujetado por la gracia de Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una iglesia marcada por el Evangelio, una iglesia que restaura al otro, es que cuando el otro es atrapado en alguna falta, y es triste que sea atrapado, ¿sí o no? Lo ideal sería que el que ha faltado traiga su pecado a la luz. Pero Dios tiene tanta misericordia, hermano, que no lo deja ahí. Y al que peca, Dios, y es un hijo de Dios, Dios lo saca a la luz. Gloria a Dios que no te dejó en la oscuridad. Ahora, si usted ve una persona que hace lo opuesto, es una persona que se cree superior, es una persona que ve y trata al que cae con altivez, se sorprende cuando alguien peca, cree que no es capaz de pecar de esa misma manera, es una persona que no entiende el Evangelio, es una persona que vive viendo y juzgando la falta del otro. Pero una persona que ha entendido el Evangelio y que ve su vida a la luz de la grandeza y la santidad de Dios, va a reaccionar como reaccionó Isaías, va a reaccionar como reaccionó Pedro, va a reaccionar como reaccionó Pablo, cuando ven la grandeza y la majestad y la santidad de Dios. Lo primero que va a ver es su propio pecado, no el pecado del otro. Una persona que está viendo con mucha prontitud el pecado del otro, probablemente no conoce la santidad de Dios ni conoce su propio pecado. El que es espiritual va a restaurar con un espíritu de mansedumbre. Ese espíritu de mansedumbre se va a manifestar viendo, confrontando con firmeza, pero con humildad, no con arrogancia, no desechando. El espiritual lo va a restaurar. Déjame hacerle algunas preguntas. ¿Cómo usted reacciona cuando alguien peca contra usted? Haga una evaluación rápida. ¿Cómo tú reaccionarías si sorprendes a alguien que tú quieres en pecado? Si sorprendes a tu hijo, a tu hija, a tu esposo o a tu esposa, o si esa persona te lo confiesa, ¿cuál sería tu primera reacción? Bueno, cuando uno entiende el Evangelio, uno tiene que entender que cualquiera es capaz de pecar. ¿Cuál es la actitud con la que vamos a enfrentarlo? ¿Con arrogancia, con superioridad, con dejadez? No, es con firmeza, con mansedumbre. Cuando tú caes, ¿cómo tú lidias con ese pecado que caes? ¿Lo escondes y lo barres debajo de la alfombra? ¿Lo traes a la luz? ¿Rinde cuentas? Una iglesia que ha sido marcada por el Evangelio no se va a sorprender del pecado, sino que va a lidiar con lo feo del pecado,
pero buscará la restauración en amor y con humildad del prójimo, sea quien sea. ¿Qué más? Una iglesia marcada por el Evangelio lleva la carga de los unos a los otros. Lea conmigo el versículo 2 al 6. Lleven la carga los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto al otro. Porque cada uno llevará su propia carga, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Es interesante ver cómo una iglesia marcada por el Evangelio ve la carga del otro como su propia carga. ¿Usted lo ve? Sabe que el otro, que el que está a su lado, el que Dios lo ha plantado al lado, la carga de él es su carga. El pecado de él es también algo que usted carga y de lo cual también puede ser afectado. La vida del otro tiene un impacto en su vida como usted tiene un impacto en la vida de él. Y ahora Pablo lo que quiere mostrarnos es cómo esta responsabilidad en la dinámica de la iglesia es una dinámica individual y también colectiva. Usted recuerda el 5:13, cómo Pablo decía: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen esa libertad como pretexto para la carne, sino que, dijo Pablo en el 5:13, sírvanse por amor los unos a los otros. Esta es la idea que Pablo ha tenido todo el tiempo en su mente. Una iglesia marcada por el Evangelio es una iglesia que va a ver el servicio al otro como una oportunidad y como un privilegio, no como una carga. Y el término carga que Pablo usa aquí puede referirse a cualquier tipo de cargas: físicas, emocionales, espirituales, mentales, morales, cargas económicas, consecuencias del pecado dentro de la iglesia, consecuencias de enfermedades, consecuencias de divorcio. La lista podría ser indefinida. En el contexto inmediato parece enfocarse también en la carga del pecado, la cual él hace referencia en el versículo 1. El pecado trae consecuencias, hermanos. Usted peca solo, pero afecta el cuerpo. Cuando usted está pecando, usted está afectando el cuerpo completamente. Pero mire la belleza de cargar con el hermano. Al hacerlo, usted está cumpliendo así la ley de Cristo, dice el texto. ¿No es hermoso eso? Eso no nos hace como semejante a Cristo. Vamos a poner esto de manera muy práctica y realista. Imagínense que alguien, por el pecado de alguien, un matrimonio, vamos a un caso muy práctico, por un matrimonio, este hombre persiste en tener una relación fuera, abandona a su familia. La familia se queda sola, una mujer con 3 hijos. El pecado del hombre pecó individual, afectó a la familia y a los hijos. La iglesia tiene ahora que asumir esa responsabilidad de servirle, de cuidar, de amar, de proteger, de animar, de acompañar, de cumplir la ley de Cristo. Mire que esto es lo que nos hace como Cristo. Y Pablo usa el término la ley de Cristo a propósito, porque él sabe que dentro de ello hay gente que cree que es cumplir la ley mosaica. No, aquí hay un contraste, hay una ley ahora que nos ha dado Cristo. Usted la recuerda en Juan 15:12, cuando él dijo: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Y esta ley mosaica separaba a la gente los unos a los otros, creaba división entre el cuerpo, pero no la ley de Cristo. La ley de Cristo unía el cuerpo. Mientras la ley mosaica estaban ahí matándose unos a otros, que te tienen que circuncidar, que tú no estás circuncidado, que tú no estás cumpliendo la ley, que tú no estás guardando el sábado, que tú no estás dividiendo a la gente. Sí, nosotros sí somos más espirituales, porque nosotros no somos como eso. Nosotros los sábados nosotros guardamos el sábado. No, nosotros no comemos cerdo ni esto. Somos más, nosotros ¿quiénes? Nosotros nos circuncidamos. Aquí están todos, los 5 hijos míos, 1, 2, 3, 4, 5. Somos más espirituales que esta familia de paganos, dividiendo. No la ley de Cristo. La ley de Cristo une. Sírvanse, ámense,
restauren. La ley de Cristo nos une y nos hace como Cristo. Pablo dice, la ley de Cristo se cumple cuando el pueblo carga el pecado del uno y del otro. Usted sabe lo atractivo de esto que Pablo está diciendo. Es como una iglesia que no se cree la gran cosa. Es una iglesia que no está viviendo de la apariencia y de querer lucir más espiritual que otro, que es la tendencia de todos nosotros. Nosotros queremos lucir que somos más espirituales. Nosotros queremos decir y lucir que no pecamos de esta manera. Me viene a la mente, me retumba a la mente de Spurgeon, que él decía, no te preocupes si la gente habla mal de ti, porque tú eres peor de lo que la gente dice. Pero ¿cómo una iglesia llega a este nivel de madurez? Yo creo que primero entendiendo el evangelio, que cada quien es capaz de pecar. Segundo, entendiendo la gracia que ha recibido, por lo tanto, tiene la capacidad de restaurar al que cae también. Pero tercero, es una iglesia honesta. Es una iglesia transparente, vulnerable, donde no se avergüenza de confesar sus faltas y sus pecados y saber que la iglesia está ahí para orar por él y restaurarlo o levantarlo o animarlo o acompañarlo. Por eso, hermano, la vida cristiana no es de llaneros solitarios. Si usted quiere vivir aislado, usted no está viviendo la vida de la iglesia. Usted no está viviendo el evangelio, porque no es así. Míralo ahí. Y me encanta que la ley de Cristo es como el mandamiento cumplido. Ámense los unos a los otros. Mire cómo se aman los unos a los otros. Restaurando con mansedumbre, llevando las cargas los unos a los otros. Ahora, lo hemos dicho anteriormente y quiero repetirlo. Si hay algo que es evidente en una iglesia que ama la palabra y es marcada por el evangelio, es que no hay adivinos. Ese espíritu de adivinación no existe. ¿Y por qué hago el comentario? Porque no hay manera de que el pastor, los pastores, los hermanos del grupo de crecimiento, los hermanos con quien tú haces, sepamos de tu carga y tu problema. O sea, ¿cómo uno se entera? No hay manera de que uno se entere. No hay tal adivinación, no hay manera. ¿Qué requiere? Bueno, requiere la doble vía, que usted abra su corazón y que la iglesia le sirva, y que otro abra su corazón con usted y usted le sirva. Pero el que se encripta, el que se encierra y dice, no, como nos enseñaron a nosotros, muchos de nosotros, no, es que los trapos de la familia, la ropa de la familia se lava en la familia. Sí, pero cuando se habla de pecado, la familia es la familia de la fe. Es aquí donde nos damos cuenta cuánto nos necesitamos. Es aquí donde nos damos cuenta cuán vulnerables somos. Es aquí donde nos damos cuenta cuánto yo necesito de la oración del otro. Hoy orábamos a las 8:30, último domingo. El próximo domingo volveremos a orar a las 8:30, primer domingo del mes. Ahí estamos orando por miembros, estamos orando por nuestros hijos. Hermanos, y nos damos cuenta cuánta de la oración necesitamos. Servirnos mutuamente con este amor de manera evidente, clara y transparente, expresa el amor de Cristo y se cumple la ley de Cristo. Déjeme decirle dos tipos de personas que vamos a encontrar en la comunidad. Voy a hablar de los miembros de manera particular. Los miembros de Eclesia, algunos que han ido creciendo en eso y otros que tienen temor, y los entiendo. Temor porque en otra iglesia o en otro contexto usted abrió su corazón, ¡puf!, y lo supo el universo. Y no había redes sociales en ese momento, imagínense. Pero como hemos dicho anteriormente, nuestras experiencias no determinan la manera como nos relacionamos en la iglesia. Es la palabra de Dios la que determina cómo nos relacionamos en la iglesia. Por lo tanto, nosotros somos obedientes no a nuestras experiencias, malas o buenas, sino somos obedientes a la palabra de Dios, y esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Algunas cosas que debemos de considerar también a la luz de lo que acabo de decir. Al momento de llevar la carga los unos a los otros, debemos de examinar nuestras motivaciones primero. Porque yo puedo estar muy interesado en saber la vida del otro y no necesariamente ver cómo anda mi corazón. Hoy hablamos en Eclesia, en Fidelis,
El pastor confesó 2 faltas públicamente. No me avergüenzo de confesarla en la comunidad. Pero más aún, hablaba de examinar esos pequeños pecadillos. Mire cómo Pablo dice en el versículo 4, pero cada uno examine su propia obra. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto al otro, porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, Pablo está diciendo, esta evaluación personal debe hacerse sobre la base de un examen cuidadoso de su corazón. Primero atienda su propio andar, su propio caminar. ¿Ok? Pruebe su propio caminar. Mire el corazón suyo, mire la obra suya, mire la carga suya. Lleve su propia carga primero delante del Señor. Usted lo puede ver desde el punto de vista del pecado y luego también lo puede ver desde el punto de vista también de manera particular, por ponerlo de manera práctica. A la hora de pensar en la carga los unos a los otros, que es el contexto, imaginémonos que Dios puso en usted la carga por los enfermos. ¿Ok? Pero no la puso en la otra hermana o en el otro hermano. Usted no puede andar por ahí juzgando, no, porque es que yo no sé cómo ellos no le prestan atención a los enfermos. Hermano, lo que Pablo está diciendo, si Dios puso esa carga en usted, atienda usted su carga. Eso, usted es parte del cuerpo y sirviéndole usted, porque a la hermana Dios le puso una carga con los huérfanos y al otro le puso una carga con el necesitado. Y ahí es que nosotros somos cuerpo. Por lo tanto, debe hacer su autoevaluación en función de la carga que Dios puso en su corazón, porque cada uno llevará su propia carga. Recuerde que Pablo nos viene advirtiendo del autoengaño. Y ahora Pablo está diciendo, no sea que tú te creas la gran cosa y te autoengañes, porque si tú vas a llevar la carga del otro, tú tienes que considerar también tu corazón y la motivación de tu corazón. Asume tu carga personal y no te estés comparando con el otro, que era el problema que había en la iglesia, porque eso va a traer división también. No te creas superior al otro, porque tu carga tampoco es más fuerte ni más difícil que la de los demás. Enfócate en esa que Dios ha puesto en tu corazón y ahí colectivamente cargamos la carga de todos. Por eso somos un cuerpo. Por eso podemos llevar la carga los unos a los otros. Por eso debo de estar continuamente examinando incluso las motivaciones de mi corazón. Examina, dice Pablo, examina tu propio trabajo, evalúa tu propio trabajo y mira a ver si eso expresa la ley de Cristo, o como preguntaban hoy en Fidelis, si eso lo que quiere es traerte a ti más gloria a ti mismo y sentirte orgulloso de ti mismo. Pero también debemos de llevar la carga, no solamente examinando nuestra propia carga y motivaciones, sino también rindiendo cuentas. Mire el versículo 6. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que la enseña. ¿Ustedes están recibiendo la instrucción? ¿Ustedes la reciben en los grupos de crecimiento? ¿En las reuniones de damas? ¿En las reuniones de hombres? ¿En las reuniones de jóvenes adultos? ¿En los estudiantes? ¿En Fidelis? ¿En el discipulado en inglés? Ustedes reciben mucha instrucción. Pero esa instrucción debe de ser también retroalimentada y saber que no está cayendo en un vacío ciego, en un vacío. Todo inicia con un corazón enseñable. Léalo. Y al que se le enseña la palabra, ese que tiene ese corazón receptivo, ese que tiene el corazón para recibir la verdad, ese que está dispuesto a crecer. Yo le doy gloria a Dios por el hambre que hay en la iglesia, en medio de muchos hermanos que han visto su crecimiento espiritual en función de lo que han ido aprendiendo. Pero también, no solamente empieza con un corazón enseñable, sino que lo que dice Santiago, con poner en práctica, el que enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que la enseña. Y al que se le enseña, que retroalimente, que rinda cuentas. Sin duda, Pablo está buscando tener un tipo de ayuda entre los unos a los otros que sea integral, que no busque la gloria personal, que examine la motivación y que estemos rindiendo cuenta de eso.
Hermanos, yo no sé si usted lo puede ver y entender, pero todos tenemos la responsabilidad de cargar con los hermanos. Y algunos van a tener más carga y más peso en el corazón con algo particular, y eso está bien. No se compare si el otro no tiene la misma carga. Deje que el otro examine su corazón y las motivaciones de su corazón. Cuide su corazón también de hacer cosas y llevar la carga de los otros para llenarse de gloria, vanagloria, creerse a alguien. Te engañas. Y de eso se trata la vida de iglesia. Dios nos plantó en esta comunidad, hermanos, para servirnos y mostrar a Cristo. Es nuestro llamado. Y yo quiero preguntarte cómo eso está luciendo hoy, un año después de Eclesia fue plantada. ¿Cómo luce eso en tu corazón? ¿Tú estás aislado, aislada, viviendo tu propia vida? ¿No te quieres acercar mucho porque no quieres rendir cuentas? ¿No te quieres acercar mucho porque no quieres que la gente te conozca realmente, conozca tus debilidades? Te puedo decir, esa no es la vida de iglesia. Yo les animo a que sigamos creciendo en este deseo de servirnos de manera intencional, sacrificial y que trae gloria a Cristo. Y finalmente, una iglesia marcada por el Evangelio hace el bien a los de la familia de la fe. Mire esta advertencia: no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice el versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, aquí está otra vez la palabra sembrar, segar, no nos cansamos, si no nos cansamos, segaremos. Versículo 10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Pablo sigue empujando en esta cosmovisión de una comunidad marcada por el Evangelio, que tiene un ADN particular. Y Pablo viene profundizando cada vez más esta idea y dejando claro que una iglesia también hace bien a los de la familia de la fe. Pero él inicia con una advertencia. Es necesario que para la vida de comunidad no se vea afectada por engañadores. No se engañen. Es una advertencia que debemos de considerar para nuestro propio corazón primero. No se engañen. Considera sembrar para el Espíritu y no para la carne. Porque si tú consideras para la carne, vas a cosechar la carne. Y es lógico. Usted no puede sembrar aguacate y esperar cosechar manzanas. Usted siembra para la carne, usted va a cosechar para la carne. Es una ilustración muy clara, práctica, que la audiencia podía entender. No se dejen engañar. A Dios usted no lo va a burlar. Usted puede burlar a su esposa, su esposo. Usted puede burlar a la iglesia, puede burlar a los líderes. Usted puede lucir el más espiritual. Puede burlar a todos por un tiempo, pero no todo el tiempo. Usted puede vivir en un autoengaño. De hecho, el corazón es engañoso. Dice Jeremías capítulo 7, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías responde: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Si usted está en medio de nuestro viviendo una hipocresía y un engaño, estas palabras son para ti. Dios no puede ser burlado. Y si tú eres un hijo, una hija de Dios y estás viviendo una doble vida, Dios no puede ser burlado. Esa es la advertencia. Espera que si eres hijo o hija de Dios, Dios va a sacar a la luz. Dios va a traer las cosas a la luz. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está comprometida. Usted no puede andar por ahí diciendo que es cristiano y viviendo como un impío. Dios no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios aunque creamos que tenemos la capacidad de engañar a Dios.
nadie escuche va a burlar a Dios y salirse con la suya. Usted puede estar aquí creyéndose que sí, que usted puede jugar con el pecado. Mira que me estoy haciendo cada vez más experto. Al principio eran como 2 pecaditos, mira, pam, 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 pam. Ahora no, ahora 3, pam, 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 pam. Ahora 3 y un plato, pam, pam. No, no, no. Dios no puede ser burlado. Lo que usted siembra, usted lo va a cosechar. Quien siembra para la carne, va a cosechar de ahí. Usted lo va a ver. Ahora, no espere que usted va a madurar su fe sembrando para la carne. Pablo nos da la solución: siembra para el Espíritu. Siembra para agradar al Espíritu. Y si usted agarra el contexto del texto, esto luce como, bueno, en el versículo 5:13, sirviéndose en amor los unos a los otros, restaurando a quien ha sido caído, versículo 1 del 6, cargando los unos a los otros, ayudando a hacer el bien a todos, lo de la familia de la fe primeramente. Es una manera de sembrar para el Espíritu y haciendo todo lo que alimenta nuestro espíritu para que se manifieste el fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. A veces nosotros creemos que sembrar para el Espíritu es algo que sucede solamente en mi vida personal. Sí, pero se va a manifestar en tu vida comunitaria. Lo que tú siembras en lo personal va a tener repercusiones en lo cotidiano de tu vida. La Biblia interpreta la Biblia, pero cuando usted agarra la Biblia, usted se da cuenta que ha sido tan consistente. De la abundancia del corazón habla la boca. Usted no puede pretender que si usted está nutriéndose con basura, usted va a sacar flores. Usted está consumiendo basura y cuando usted abre la boca, ¿qué va a salir? Basura. Ahora Pablo está diciendo: no vas a engañar a Dios. Siembra en el Espíritu para que coseches en el Espíritu. Así que consideremos, hermanos, sembrar para el Espíritu para que cosechemos como comunidad, cosechemos el fruto del Espíritu en medio de sus hermanos. Pero más aún, considere hacer el bien a la familia de la fe. Una iglesia marcada por el Evangelio ve a la familia de la fe como su familia. Crece en estas relaciones. Es intencional. Se acerca al que luce igual y al que no luce igual. Se acerca al que es de su país como al que no es de su país. Se acerca al que come picante como nosotros los caribeños que no comemos picante. Aunque hay algunos ya que se han convertido al judaísmo del picante, pero algunos todavía no estamos ahí. Sean pacientes con nosotros. Ahí vamos, despacio. Y lo grande que te dicen: no, ese no pica. Y tú desconfiado vienes de que no pica. Pero una iglesia marcada por el Evangelio crece en sus relaciones dentro de la iglesia. El crecimiento no ocurre, hermanos, de manera accidental. Ese crecimiento no ocurre de manera espontánea. Usted no se va a levantar mañana y va a decir: wow, yo me siento tan comprometido y compenetrado. Hermanos, esto hay que trabajarlo juntos. Usted no ve el lenguaje que lo usa de sembrar y cosechar. Esto hay que trabajarlo juntos. Hay alguien a quien usted quiere conocer, invítelo a su casa. Pastor, a mí nadie me invita. Ellos nada más invitan a ellos. Hermano, mire, le digo algo, ni a mí me invitan en todos los eventos. Y estoy feliz. Pero usted quiere conocer a alguien, usted quiere hágale un bien a alguien. Eso es el discipulado. Usted quiere saber lo que es el discipulado. Es hacerle un bien espiritual a alguien. Consistentemente. Se requiere trabajo. Y estos dos versículos Pablo nos está animando a seguir trabajando. No nos cansemos. Usted lo ve que es arduo. No nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. En esta vida debajo del sol, en una comunidad imperfecta, donde hay potencial de pecar, no nos cansemos de hacer el bien. Ah, pastor, pero que yo invito y nadie me invita. No te canses de invitar. O tú estás invitando para que te inviten. ¿Entienden?
No te canses. Ah, pastor, es que yo llamo, y a mí nadie me llama. Pero está bien, quizás el ministerio que Dios puso en tus manos. Llama, llama y llama. No te canses de hacer el bien, que a su tiempo tú vas a cegar. Lo que yo veo clarísimo en el texto, y yo no sé si usted lo puede ver, es que Pablo deja claro que hacer el bien es un estilo de vida. ¿Usted lo ve? No nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos. Cuando cosechamos, cuando sembramos, cosecharemos en el tiempo de Dios. Y eso es importante que lo entendamos. Es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. ¿Por qué es importante recordarlo? Bueno, porque a veces uno quiere cosechar ya. Nos pasa todo. En el matrimonio, ahí estamos sembrando. Pastor, estoy sembrando. Y pero que no cosecho. Pero espérate, es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. No que yo con mis hijos. Es en el tiempo de Dios, calma, es en el tiempo de Dios. A su tiempo segaremos. Cuando usted siembra un árbol de lo que sea, el árbol toma el tiempo para dar el fruto, no cuando usted quiera, por más hambre que usted tenga. Lo mismo va a suceder cuando nosotros sembramos la palabra de Dios, el evangelio, a su tiempo. Mire cómo Pablo exhorta: así entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Déjeme decirle algo, porque esto regula mucho la manera como nos servimos. Y lo voy a decir con cuidado, pero es la responsabilidad. Una de las filosofías que nosotros tenemos de servicio, como ustedes saben, ser es más importante que hacer. Lo que usted es más importante que lo que usted haga para la iglesia, usted lo sabe. Pero también una de las filosofías de servicio es que nosotros vamos a hacer el bien a todos, pero cuando tenemos que definir o escoger entre alguien que es miembro de la familia de la fe y alguien que no lo es, siempre vamos a escoger el que es miembro primero. Le voy a poner un ejemplo práctico. Imagínense que todos los pastores estamos cargados con consejería y nos llegan las consejerías. Y tenemos personas que son miembros y personas que no son miembros. Y con esto no lo estoy diciendo para que la gente que no es miembro se haga miembro. No. Lo estoy aclarando por si en algún momento usted ve un delay es porque es parte de la filosofía. Y yo sé que es un poquito sensible, pero tengo la responsabilidad de hacerlo. Y tenemos el calendario lleno y se abre un spot y tenemos que escoger entre alguien que no es miembro y alguien que es miembro. Siempre vamos a escoger el que es miembro. ¿Por qué? Porque es el que ha entendido la filosofía y se ha comprometido, y con quien nosotros también estamos comprometidos. Por eso es que la membresía es algo que nosotros animamos, pero no forzamos. Y no queremos que nadie se haga miembro si no entiende el ADN al cual o el compromiso. Puede venir a todos los eventos, puede venir a todas las actividades, pero al miembro, Pablo aquí está dejando muy claro, especialmente, esto no es algo que nosotros no estamos inventando, especialmente a los que son de la familia de la fe. De hecho, ustedes lo saben, y dentro de nosotros hay personas que sin ser miembros, nosotros le hemos dado mucho de nuestro tiempo y le hemos dado mucha consejería, y algunos son miembros luego de esa consejería. No es que nosotros estamos, sí, no, haciendo excepción de personas, no. Es que si en el momento en que tenemos que tomar la acción, tenemos que escoger, nos vamos a llevar por este versículo bíblico, especialmente a la familia de la fe. Y por eso usted va a ver probablemente que vamos a responder más rápido a necesidades de personas dentro de la comunidad o a personas que son miembros que personas que están en la comunidad pero aún no son miembros. Y no se sienta mal, sencillamente estamos siguiendo el principio bíblico que gobierna y rige todo lo que hacemos. No estamos diciendo que no vamos a hacer bien a quien no es miembro. Lea el texto. No nos cansemos de hacer bien. Y luego dice, hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Por tanto, cuando tengamos la oportunidad, le vamos a hacer el bien a todos. Pero cuando tengamos la atención, nos vamos a llevar por este principio bíblico que gobierna mucho lo que hacemos. La traducción más fiel dice, a la familia de creyentes de la iglesia.
Ahora, ¿cómo luce eso? Bueno, es evidente que aquí el llamado a la iglesia no es un llamado neutral. Si usted ha crecido en una iglesia donde usted viene a la iglesia, se siente y se va, ese no es la vida ni el ADN de la iglesia. De hecho, en nuestra reunión de miembros de diciembre vamos a hablar del ADN de la membresía otra vez. Pero es evidente que aquí el servicio al prójimo, el amor al prójimo, la restauración del prójimo y hacerlo bien al prójimo es un estilo de vida para el creyente, no es una opción. Esto es lo que nosotros vemos a la luz del texto de lo que es una iglesia marcada por el Evangelio. Hermano, ¿en cuál de estas 3, 4 características, todo lo que me he mencionado, usted tiene que crecer? ¿En cuál usted ha sido confrontado? ¿En cuál usted ha sido animado? ¿En cuál el Señor ha hablado a tu corazón? La verdad es que la vida de iglesia es un regalo. Alguien dijo en inglés, it's a beautiful mess. Es un hermoso caos, donde tenemos pecadores que están siendo redimidos, pecadores que caen y son restaurados y se apartan de su pecado. Pero probablemente tendremos pecadores que caen y no se arrepienten. Eso no debe de detener nuestro servicio y amor al prójimo. Y recordemos que cuando nos servimos los unos a los otros, estamos cumpliendo la ley de Cristo. También, hermanos, esto requiere intencionalidad. Esto no nos deja en un punto neutral de que, bueno, yo voy a esperar. No. Y todo el que ha venido a la clase de membresía y a la entrevista sabe, le decimos, si esta es tu iglesia, ya, vamos. Aunque no te inviten, aparécete en el evento, no importa. Si tú eres de la iglesia, métete. No importa, hazte parte, requiere intencionalidad. Y quiero dar algunas palabras finales para los padres. Padres, ¿qué estamos sembrando en nuestros hijos? Usted ve que la ley es clara, la ley que usa Pablo, lo que tú siembras vas a cosechar. Tú puedes sembrar un niño muy moral, que haga lo correcto, que cumpla con las leyes, pero que no conozca a Dios, usted lo sabe. ¿Qué estamos sembrando? Sembremos la palabra en nuestros hijos y esperemos en el Señor. No nos cansemos, padres. Ay, pastor, yo no veo los frutos. No te canses. Esposos, ¿qué estamos sembrando en nuestro matrimonio? ¿Estamos sembrando un amor sacrificial, hombres? ¿O estamos sembrando una hostilidad continua contra nuestras mujeres? Esas mujeres con quien nosotros pactamos y dijimos que íbamos a amar y que de repente ahora tenemos una hostilidad y una hostilidad y un maltrato continuo. ¿Qué estamos sembrando? No esperes que tu matrimonio va a florecer y va a crecer si no siembras. Si no siembras lo que Dios te ha dicho que debes de sembrar. Jóvenes, ¿qué estás y en qué estás usando tu tiempo? ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿De qué estás alimentando? Lo que estás llenando y lo que estás consumiendo va a traer frutos a tu vida. Y como decía anteriormente, si tú estás aquí en medio nuestro y estás viviendo en pecado una doble vida, seas que estés casado o seas que estés soltero, sea que estés en relaciones inapropiadas, sea cual sea tu situación, quiero darte la misma advertencia. Dios no puede ser burlado. No te vas a salir con la tuya, aunque creas que sí. Ponte el cinturón y prepárate para el impacto. O arrepiéntete. Arrepiéntete hoy de tus pecados. Deja que el Espíritu Santo ponga en tu corazón el peso de tu pecado. Confiésalo, arrepiéntete y apártate. Si proclamas a Cristo. Y si estás en Cristo, hermanos, vivamos a la luz de esto. Vivamos como una iglesia que ha sido marcada por cristianos que han sido marcados por el Evangelio. Vivamos, deje que eso florezca y fluya en medio nuestro. Vivamos en esto que Él nos anima de amarnos y cumplir así la ley de Cristo. Y si tú nos visitas y no conoces al Señor, o tú crees que conoces al Señor y no conoces al Señor, hay una única aplicación. Tienes que arrepentirte de tu pecado, porque por causa de tus pecados vas a cosechar muerte eterna.
Y la buena noticia es que Cristo vino a darte vida. Por eso Él murió en la cruz y murió en la cruz para que ahora tú, creyendo en Él, tengas la vida que tú no vas a poder lograr por tus propios méritos y tus propios esfuerzos. Corre a Cristo, habla con alguno de los líderes o de los pastores y déjanos orar contigo. Y si hay hermanos en medio nuestro que necesitan que oremos, pues vamos a orar también. No te vayas, no te quedes neutral porque no hay una respuesta neutral. Que Dios nos ayude, como decía Santiago, a no ser oidores de este sermón, sino hacedores.